primeros capítulos de esta serie estuvimos hablando de que existe una infraestructura básica a todo lo largo del Tanaj, que es muy importante mantenerla presente siempre en todo momento que estamos trabajando y que estamos estudiando. Para recordarnos en 2 segundos, hablamos de que hay 2 dimensiones, una, digamos, celestial, una terrenal, una lemala, otra lemata, cielos y tierra, etcétera, etcétera. Y además de eso, hablamos que la dimensión de, llamémosla de abajo, ¿sí? La dimensión terrenal, está constituida o está presentada en 3 territorios. Un territorio que se llama el jardín en el Edén, Sakef Katán. En el Edén hay una Adamá que no tiene café, Sakef Katán. Estas Adamá son específicas. En la tierra hay tierra propiamente tal. En este capítulo 3 lo que debemos hacer ahora es comenzar a estudiar y ver cómo se deben leer los textos. Y para esto he elegido como ejemplo, en parte, lo que ha ocurrido en el jardín, en el Edén, y en el Edén propiamente tal, según el relato de la Torá. En pocas palabras, ¿sí? En el jardín, en el Edén, se puso a un individuo llamado Adán, al cual después le acompaña una Isha, que es su parte femenina. Esta pareja tenía una función muy específica, que era cuidar el jardín, trabajarlo y cuidarlo. En un determinado momento desobedecieron a Dios y fueron expulsados. Al ser expulsados llegaron al territorio llamado Edén. Ahí se reprodujeron, tuvieron hijos, primero Caín y Abel, después Shet, etc. Y en esto nos vamos a centrar un poco para ver cómo viene el texto y cómo se deben leer los textos en la Torá, tomando en cuenta lo que habíamos hablado anterior. Empecemos con el texto de Génesis 2:7. Y formó el Señor Elohim al Adán polvo de la Adamá, e insufló en sus narices aliento de vida, y fue el Adán alma viva. Y plantó el Señor Elohim un jardín en el Edén hacia el este, y puso allí el Adán que formó. Como podemos ver en estos 2 versículos, en primer lugar, existe sobre la palabra Adama y sobre la palabra allí, Sakef Katán. Esto implica que estas 2 palabras están relacionadas. A diferencia de estas 2 palabras, tenemos que Adán se presenta con un punto que se llama Reviá. Es uno de los Tamei Mikra que se llama Reviá, que según los expertos, ¿sí? Esto indicaría que es una situación un poco menor, si se puede decir así, de esta que tiene dos puntos. Es decir, Adán estaría constituido por polvo, y este polvo, ¿sí? Es menos que la Adamá, que está más completa. Ahora, si seguimos leyendo, es muy interesante. E insufló en sus narices aliento de vida, y fue el Adán alma vida. Lo que ocurre es que inmediatamente después el Señor ve que Adán está solo. Entonces dice, no puede ser que está solo, vamos a traer los animales a ver si él encuentra una pareja. Pero la palabra Adán ya está con Sakef Katán entonces. ¿Qué es lo que esto implica? Que este aliento de vida
que en hebreo se dice Nishmat Haim, y que podemos ya decir que se refiere a la Neshama de la persona. Esto fue lo que permitió que la palabra Adam empiece entonces a presentar Sakef Katan. O sea, Adam con su Neshama está más en contacto con la parte completa, la parte superior, ¿sí?, de esta Adama. Además, si esta Adama está presente en el jardín, en el Edén, la palabra allí implica que esto es la Adama en el fondo. O sea, en el jardín del Edén encontramos Adama, esta misma Adama que se menciona cuando se forma a el Adán. Es más todavía, en el texto del 2.9 decimos: hizo crecer el Señor de la Adama con Sakef Katan todo árbol placentero para mirar y bueno para alimentarse, etcétera, etcétera, incluyendo el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Esto nos confirma que la palabra allí en el fondo implica la palabra Adama. Esto nos enseña que en el jardín, en el Edén, encontramos entonces esta materia. Cuando pecan Adán y su Isha son expulsados del jardín, el Señor Elohim le dice a Adán: maldita la Adama por tu culpa. Esta Adama no presenta ninguna puntuación. Y lo vamos a ver de inmediato. Esta Adama no tiene relación con esta otra. Esto es muy importante al leer los textos, porque no van a encontrar esta diferenciación, hasta donde yo sé, en ningún libro, en ningún comentario. En otras palabras, lo que hay en el jardín, en el Edén, es específico para ese jardín. Y cuando encontramos algo, unos textos, como vamos a ver a lo largo de nuestros estudios, donde aparece Sakef Katan, una de las cosas inmediatamente que tenemos que tomar nosotros en cuenta es si esto nos está refiriendo a lo superior. ¿Por qué digo lo superior? Porque recordemos que Adán fue formado fuera del jardín. Entonces, teniendo esta puntuación, estaba entonces en un plano superior, en el plano superior donde está la Adama. Y este jardín en el Edén entonces viene a ser una proyección de lo celestial o de lo espiritual, o como queramos llamar a lo que ocurre en el jardín del Edén. Es una proyección hacia, en el fondo, este mundo que está representado por el Edén y por la tierra propiamente tal. Ahora, si nosotros seguimos leyendo, por ejemplo, Génesis 4:11, se lee: maldito tú de la Adama, le dice el Señor a Caín, después de haber matado a su hermano. Maldito tú de la Adama que abrió su boca para recibir las sangres de tu hermano, de tu mano. Aun cuando trabajes la Adama, ella no rendirá su fruto, un fugitivo y un vagabundo serás sobre la tierra. ¿Qué es lo que encontramos acá? Como decía yo antes, esta maldición de la Adama que recibe Adán al ser expulsado, esta Adama es la Adama del Edén que lo recibe. Pero como el Señor le está hablando a Caín, le dice: maldito tú de la Adama, o sea, maldito tú de este territorio que abrió su boca para recibir la sangre de tu hermano. La sangre de tu hermano implica las generaciones que el hermano habría tenido si hubiese estado vivo. Y aun cuando trabajes la Adama,
¿Qué significa trabaje la Adamá? No estamos hablando que va a trabajar la Adamá porque ya él no está en el jardín, sino que la Adamá forma parte de Caín. Y esto es algo que lo vamos a ver en el siguiente capítulo, ¿sí? Como el hecho de que Adán cae, Adán ya está constituido cuando tiene los dos Tamea Mikra, el Sakef Hakatán, él ya está con su Neshama. Mantiene su Neshama todo el tiempo, no la pierde hasta que se muere. Lo que ocurre es que cuando es expulsado, pierde, por pecar, pierde el contacto con su Neshama. Y cae, como dice el Zohar sagrado, cae al nivel de los animales. Pero él, físicamente y espiritualmente, está conectado, especialmente físicamente, está conectado y sigue conectado con la Adamá porque es su materia. Caín no tiene otra alternativa, porque él, siendo descendiente de Adán, él también tiene la misma materia. Y así sucesivamente, todas las generaciones que vengan después de Shet, etcétera, lo vamos a ver ya. Ahora, es interesante que entonces tenemos la Adamá con Sakef Katán en el jardín, en el Edén, la Adamá que recibe la sangre de Abel está en el Edén, y cuando es expulsado, ¿cómo castiga Dios a Caín? Lo expulsa del Edén. ¿A dónde? A la tierra. Y un fugitivo y un vagabundo será sobre la tierra. Y allí en la tierra dejó Caín la presencia del Señor y se instaló en la tierra de Nur, al este del Edén. Y ahí encuentra una compañera, una Isha, y inicia una descendencia. Como podemos ver acá, sí, la definición que hablábamos anteriormente, de que hay elementos específicos muy claros en el texto de la Torá, lo empezamos a ver acá. Tal vez un poco enredado lo he explicado, pero lo principal es saber que el jardín del Edén tiene Adamá, Adán tiene Adamá, por estar formado, por haber recibido la Neshama, que lo completó, y entonces esa Neshama en Adán es prácticamente la parte espiritual que le permite a él los vestidos de luz que tiene él y su Isha mientras cumplen con los mandamientos o el mandamiento que le dio el Señor, que lo pueda mantener en el jardín en el Edén. Cuando Adán y su Isha pecan, caen, pierden la conexión con la Neshama. Tienen la Neshama adentro, pero pierden su conexión. Al caer, entonces, quedan bajo el nivel de lo que se llama el Nefesh Hayá, o sea, el alma animal. Sobre el alma y los niveles del alma hablaremos posteriormente. Esto es lo más importante que quiero recalcar. Tenemos entonces que incluso Caín, cuando le dice al Señor, aunque trabajes la Adamá, ella no rendirá su fruto, él trabajándose a sí mismo, haciendo una reparación del daño que produjo, ¿sí?, al matar a su hermano, aunque él trabaje, no va a rendir, no va a llegar al nivel espiritual que tendría que tener por ser descendiente de Adán. Como ejemplos adicionales, he traído 2 ejemplos
¿sí? Que son, traído uno de Ezequiel 20:42, que dice, y sabrán que yo soy el Señor, cuando les traiga a la Adamá de Israel, a la tierra que levanté mi mano para darla a vuestros patriarcas. Esto, ustedes pueden ver, habla de la Adamá de Israel, es decir, los va a traer al Edén. Todavía no han podido volver al jardín, sino que solamente al Edén, que es la tierra prometida. Otro ejemplo del mismo Ezequiel, por esto profetiza y diles, así dice el Señor, he aquí que yo abro vuestras sepulturas y les subo desde las sepulturas mi pueblo y les traigo a la Adamá de Israel. Sobre el problema de las sepulturas y la muerte hablaremos en otra oportunidad. Ahora, volviendo un poco atrás, ¿sí? La palabra allí con Sakef Katán no solamente se emplea en este versículo, sino que la palabra allí tiene una conexión muy especial con la mención del nombre del Señor. Y esto también lo veremos, pero se los voy a adelantar un poco. ¿Sí? Cuando el Señor en realidad tiene dos situaciones, por así llamarlo. Él, su nombre lo va a poner en algunos lugares, su nombre lo va a hacer descansar en un lugar. Cuando habla de descansar, con la palabra allí o con otras formas que veremos más adelante, siempre está el Sakef Katán, porque el descanso es permanente. Cuando el texto dice que pone su nombre en un lugar X, que no tiene Sakef Katán, implica que es un lugar donde está el nombre del Señor en forma temporaria. Y esto en el texto del Tanaj, ¿sí? Es perfecto, se repite constantemente. Entonces uno puede saber a través del Sakef Katán qué es lo que está relacionado directamente arriba y qué es lo que no está relacionado con esto. Por otra parte, una cosa muy importante es recordar que el texto, el mensaje del texto, no es un mensaje lineal, sino que referencia a determinados puntos o determinadas materias o determinados mensajes. Lo encontramos a todo lo largo del Tanaj, a todo lo largo de la Torah, del texto de la Torah. Y esto no debemos olvidarlo, porque una de las cosas fundamentales es tener una visión general en lo posible de el mensaje que es bastante sencillo, el mensaje que tiene la Torah, que es para nosotros, para el hombre, y siempre tenemos que verlo a través de esa transparencia que es el hombre, el ser humano, la humanidad. Todo, desde la primera letra de la Torá en adelante, todo se refiere al hombre. De estos textos, de cada uno de estos textos, podemos hacer las relaciones. Por ejemplo, pueden abrir la Torá cuando el Señor decide el diluvio. En un versículo muy específico se habla de Noé, que el Señor mira a su alrededor y ve a un individuo, Noé, que es en relación a su generación, que es un santo, en relación a su generación, ojo. Pero en ese versículo se repite 3 veces la palabra Noé.
La primera con Sakef Katan, 2 puntos. La segunda con Reviá, 1 punto. La tercera sin nada. ¿Es casual? No. Lo que pasa es que tenemos que entonces leer todo el texto del diluvio con esta presentación y de entender, ¿sí?, por qué y en qué elementos aparece Noé o la referencia de Noé con Sakef Katan y con Reviá y sin nada. Porque en el texto, por ejemplo, ¿sí?, recibe Noé 2 tipos de órdenes. Elohim le da unas órdenes y el Señor le da otras órdenes. Y él cumple. Y toda la dinámica del diluvio, ¿sí?, está basado en todas estas cosas. Y si no los tenemos presentes, no vamos a entender el mensaje que hay en esa narrativa. Antes de terminar, les recuerdo, si les es de interés estas charlas, si les son interesantes las materias, insisto, acá van a haber materias que no las van a encontrar en ninguna parte. Hazme un like y suscríbete a este canal. Y con ello vamos a tener entonces más expansión del conocimiento de la Torá. Muchas gracias.